Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Olivia Galván y el tema que vamos a ver hoy es clasificación de los triángulos. Primero hay que ver qué es un triángulo. Aquí un triángulo es una superficie, está delimitada por tres lados. El triángulo está formado por tres vértices, va a contener a tres ángulos. En este caso, aquí nosotros observamos la figura, tenemos el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ahí están. Y obviamente son tres vértices, tres ángulos y tres lados. El segmento AC, el segmento BC y el segmento AB. Aquí está. Generalmente la nomenclatura de los triángulos es utilizando las letras del alfabeto ABC, bueno, de todo el alfabeto en general, o bien por números romanos, también es parte de su nomenclatura. Aquí nosotros generalmente se escribe, si yo tengo un triángulo, por ejemplo aquí, los vértices recordamos generalmente los escribimos con letra mayúscula. Entonces, el lado opuesto voy a utilizar esa misma letra mayúscula, pero en este caso lo voy a utilizar con letra minúscula, es decir, el segmento BC yo lo puedo determinar con la letra A minúscula porque se opone al ángulo, al vértice A. Observamos aquí, les estoy señalando el vértice B, entonces el lado opuesto lo voy a delimitar con la letra B minúscula, que sería el segmento AC. Y finalmente tengo el segmento C mayúscula, el ángulo C. El lado opuesto viene siendo el lado C con letra minúscula, que es el segmento AB. Tenemos dos clasificaciones de triángulos según su medida de lados y de ángulos. Vamos a iniciar con la clasificación según su medida de lados. Tenemos tres triángulos. El triángulo equilátero es aquel que tiene tres lados iguales. Aquí les muestro un ejemplo. Tenemos el triángulo isósceles, es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. Aquí un ejemplo, supongamos que partimos exactamente a la mitad de nuestro lonche, nuestro sándwich, y tenemos dos lados iguales y uno diferente. Tenemos otra clasificación, finalmente el triángulo escaleno es aquel que tiene sus tres lados completamente diferentes. Aquí un ejemplo de unos aretes en forma de triángulo cuyos lados son todos diferentes. Tenemos la segunda clasificación que es según su medida de ángulos. El primero es el triángulo acutángulo. Este triángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados, tres ángulos agudos. Aquí como ejemplo, el cono de un helado. Tenemos otra clasificación que es el triángulo rectángulo. Este es el que tiene un ángulo recto, es decir, que tiene al menos un ángulo de 90 grados y por consecuencia tiene dos ángulos agudos. Aquí tenemos la escuadra que utilizamos en nuestro estuche de geometría. Este es un ejemplo de un triángulo rectángulo. Tenemos también el triángulo obtusángulo. Este tiene como características un ángulo obtuso, es decir, va a tener un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo, tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Ejemplo, el gancho que utilizamos para colgar nuestra ropa. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense, yo les muestro diferentes objetos que forman triángulos y estos se pueden clasificar según su medida de lados en escaleno, en isósceles y en equilátero, o bien según su medida de ángulos en acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Y bueno, esto es todo lo que les quería explicar. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.